nuestro apunte del día de hoy. ¿Sale? Muy bien, el día de hoy vamos a ocupar, pues pueden ocupar ustedes un documento de Google, pueden ocupar ustedes una presentación o pueden hacerlo ustedes en su cuaderno como estamos acostumbrados a realizarlo. Y lo que tienen que subir es la evidencia del trabajo del día de hoy, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. La semana pasada nos quedamos con el peonaje y las haciendas, ¿se acuerdan? El peonaje y las haciendas. Ahí fue en donde terminamos nuestro apunte la semana pasada y esta semana lo que quiero es que vayamos construyendo nuestro apunte para que tengamos pues evidencia de nuestro trabajo de esta semana. Les voy a presentar mi pantalla para que podamos ver los temas que vamos a ir revisando. Muy bien. En el Classroom les dejé yo este libro, se los volví a poner en la sesión del día de hoy para que puedan ustedes tenerlo, en donde estábamos hablando de los del peonaje y las haciendas, ¿ok? Entonces denme nada más un minutito para que pueda abrir mi documento de Word y podamos empezar. Mientras tanto, le voy a pedir a ver, vamos a empezar con Alejandro. Alejandro, vamos a recordar lo que nos leyó la semana pasada Dafne. Entonces, adelante, Alejandro. Peonaje y haciendas. Los dos primeros párrafos. Okay. Los indígenas que venían de los pueblos, que los indios vivían y en las haciendas trabajaban como peones a cambio de algún tipo de remuneración económica. Algunos mestizos también encontraban trabajo en ellas, por lo que se convirtió no solo en empresas agropecuarias autosuficientes, sino también asentamientos de población como las haciendas, que ocupaban enormes extensiones. Se podían sembrar diversos tipos de cultivos también y también aprovechar las tierras para ganadería. Los peones eran reclutados por órdenes de las haciendas, estaban obligados por contrato a trabajar en denominado rancho, plantando, plantación, taller, mina o hacienda. Mientras trabajaban iban adquiriendo deudas con el patrón, por lo que no podían renunciar, debían trabajar para pagar sus deudas, aunque algunos lograban escapar. Ok, bueno, pues aquí esta es una condición muy, muy especial y que en el porfiriato iba a ser la forma en la que iba a explotar el sistema. Entonces, para ello vamos a empezar entonces nuestro apunte. Les voy a pedir que pongan la fecha del día de hoy. Es 2 de diciembre de 2020. Ya estamos a muy poquito tiempo de terminar nuestro año. 2 de diciembre de 2020. Les voy a subir un poquito el tamaño de la letra para que puedan irlo realizando. 2 de diciembre de 2020. Recuerden, aquí es sesión en línea. Y el título es Peonaje y haciendas. Ok, entonces uno de los primeros elementos que vamos a colocar en nuestro apunte es el siguiente. Vamos a colocar que los indígenas eran los que trabajaban perdón, aquí estoy, indígenas los que trabajaban en las haciendas.
Y hay algo importante que ustedes deben de saber de de estas haciendas, muchachos. Eh, Estos indígenas eran contratados, dice aquí, para recibir algún tipo de remuneración. Y ese tipo de remuneración, pues en general no era económica, ¿no? Entonces, por ahí lo vamos a poner, vivían en las haciendas y trabajaban como peones. A cambio de de algún tipo de remuneración, dice, ¿verdad? Sí, de algún tipo de remuneración. Y esto es algo súper importante en el peonaje y en las haciendas, porque en realidad estos indígenas no recibían dinero como tal, sino que cuando llegaban a la hacienda, ellos ya habían adquirido una serie de compromisos. Por ejemplo, ya debían la ropa que les daban al llegar a la hacienda, debían la renta del cuarto que les daban en donde tenían que vivir, debían la comida que les daban los hacendados dentro de la hacienda. Y entonces esas deudas que se iban adquiriendo no eran proporcionales al trabajo o a lo que ellos ganaban dentro de la hacienda. Y esto pues era algo muy grave porque si ustedes se ponen a pensar, ellos realmente trabajaban para pagar su deuda, pero nunca llegaban a tener dinero como para poder progresar, por lo que muchos de los indígenas que trabajaban en estas haciendas intentaban escapar, algunos los mataban en el intento y algunos otros muchachos eran eran capturados pues y eran obligados a trabajar dentro de las haciendas, ¿sale? Entonces, estas dos primeras párrafos en el que nos hablan de cómo ellos eran obligados mediante contratos a trabajar en determinados lugares, es algo súper importante, ¿sale? Entonces, lo que vamos a poner aquí es que no podían renunciar y debían trabajar para pagar sus deudas. En resumen, eran dotados mediante este sistema, ¿sale? Por favor, me van indicando si si vamos a la par en la escritura. Por favor, vayan colocándome en el chat si van terminando de copiar esta parte que ya tenemos en el apunte. Díganme si me espero, si vamos rápido. Yo ya acabé, maestro. Perfecto. Entonces vamos a continuar con la parte de la lectura. Continúa con los próximos dos párrafos, por favor. Karen, ayúdame en esta parte. Sí, maestro. La mayor parte de los peones eran indígenas y con el peonaje perdían la libertad, pues en las haciendas los motivan u obligan a quedarse. El pago para los peones a veces eran con dinero, muchas otras con productos de propia hacienda. En esta también trabajaban negros, libres y mulatos. Las haciendas proliferaron norte alrededor de grandes ciudades como de México, Guadalajara y Puebla, y como no te imaginarás, se encontraban cerca de caminos por los cuales podían transportar sus productos a los mercados. Muy bien, gracias, Karen. Entonces,
muchos dice, la gran mayoría de los peones eran indígenas y con el peonaje perdían su libertad. Entonces vamos a colocar esto en el apunte. La mayoría de los peones eran indígenas la mayoría de los peones eran indígenas y con el peonaje perdían su libertad. En general, les pagaban en especie. En general les pagaban en especie y otra cosa importante es que también trabajaban negros y mulatos. Ok, entonces dentro de las haciendas trabajaban también negros y mulatos. Otra cosa importante que tiene que ir en nuestro apunte es que las haciendas proliferaron en el norte. Y en ciudades como la de México, Guadalajara y Puebla. Ok, entonces, en general, estos fueron los lugares en donde se generaron haciendas. Y ustedes me dicen cómo vamos en relación a la construcción del apunte. Todavía estás copiando, ¿verdad, Dafne? Sí, ya solo me falta lo de abajito. Perfecto. Yo ya lo tengo. Gracias, Alejandro. Ya la tengo, maestro. Gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta transformación desde el paisaje que se hizo en la Nueva España, con el cambio de, por ejemplo, cultivos, con el cambio de estos personajes que eran los tamemes, que eran los cargadores, que llegaron las carretas y que empezaron a transformarse en ciudades que tenían zócalos y que tenían estas iglesias o estas catedrales al pie del zócalo, también fue transformándose la forma en la que trabajaban. En general, los indígenas fueron esclavizados en estas haciendas como peones, en donde los obligaban a trabajar pues en el cultivo, en la cosecha, en la ganadería, para que pudieran generar la comida que se consumía en la Nueva España. Entonces ellos eran explotados en estas haciendas y fue el sistema económico que se modeló en la Nueva España. ¿Sale? Bien, vamos a continuar con nuestra lectura y vamos a ver qué importancia tuvieron estas haciendas en el ámbito social. Entonces, por favor, Alejandro, ¿me haces favor de leerme ese párrafo? Dice, las haciendas proveían a las ciudades y a los centros mineros de diversos productos ganaderos y agrícolas. Así se fortaleció el comercio interno y la formación de pequeños mercados regionales. Sin embargo, las regiones tuvieron distintos desarrollos económicos que existían obstáculos para el comercio, como las malas condiciones de los caminos y los altos impuestos que se debían pagar por
transportar las mercancías. Las haciendas, las minas y las ciudades proveyeron las redes comerciales dentro de Nueva España. Por los caminos transportaban todo tipo de productos desde costa del Pacífico y Veracruz. Salía ganado, azúcar, algodón, cacao, y frutas tropicales. Desde el noreste, lana, ovejas y carneros. Desde Puebla y el Bajío salía trigo, y granos. Y las sierras que rodeaban a la Ciudad de México, maíz y alimentos básicos, lo que lo convirtió en el principal centro de abastecimiento en casi todo el virreinato. Ajá. Gracias, Alejandro. Entonces, ustedes se darán cuenta la importancia que tenían las haciendas en este aspecto económico y social, ¿no? ¿Por qué económico y social? Porque además de ser el proveedor de las ciudades y de los centros mineros de productos agrícolas, es decir, de comida, de productos ganaderos y agrícolas, además de eso fue fortaleciendo el comercio que se daba de manera interna en cada región, que como ustedes lo ven en la lectura, fueron diversas formas de desarrollo, porque en algunas zonas no existían los caminos o no existían las condiciones para poder transportar las mercancías, además de los impuestos que se tenían que pagar por la transportación o por los productos, ¿no? Y entonces ustedes ven cómo desde el Pacífico, desde la costa del Pacífico y de Veracruz, había cargamentos con azúcar, algodón, cacao, que llegaban a diferentes ciudades de la Nueva España, ¿sale? Entonces, si nosotros podemos colocar en nuestro resumen, tendríamos que colocar que las haciendas proveían. Déjenme ver cómo está acá. A las ciudades y a los centros mineros de diversos productos ganaderos y agrícolas. Fortaleció porque aquí estoy. Lo fortaleció el comercio interno y fue factor de desarrollo de diversas regiones. Ok, entonces así queda, ¿no? Las haciendas proveían a las ciudades y a los centros mineros de diversos productos ganaderos y agrícolas. Fortaleció el comercio interno y fue factor de desarrollo de diversas regiones con diversas condiciones como los caminos o los impuestos que debían pagar por las mercancías. Si ustedes se dan cuenta, esta es una forma diferente de resumen que estamos realizando el día de hoy. Ya hemos ido haciendo mapas conceptuales, ya les he ido enseñando cómo sacar también algunas ideas principales de los textos y la idea es que ustedes vean cómo vamos construyendo un resumen para que ustedes puedan ir haciéndolos también en sus casas, ¿vale? Muy bien, me regreso a la parte del apunte. Recuerden una cosa, si ustedes se van atrasando, también lo que pueden ir haciendo es tomando capturas de pantalla, que es otra de las cosas que hemos ido aprendiendo, para que tengan ahí la información y la puedan ustedes pasar posteriormente al cuaderno.
Voy a continuar entonces con la lectura. Ahí está. Daphne, no seas malita, ¿me ayudas con el parrafito de los dos parrafitos que estoy colocando en pantalla? Sí, desde donde dice, ¿eran importantes las haciendas? Sí, pero espérame tantito, nada más déjate lo centro para que no te estorbe. Ahí está. Ok. Eran tan importantes las haciendas para el comercio y el abasto que entrando el siglo XVII podían encontrarse por todo el territorio novohispano. Su principal característica, fueran estas agrícolas o ganaderas, era que eran autosuficientes con todo lo que producían. Se alimentaban los peones y se cubrían las necesidades adicionales para labrar las tierras o manipular el ganado. Eran enormes extensiones de tierra, por eso ahí vivían los encargados y peones y sus familias. Generalmente tenían una capilla o iglesia, tiendas de raya donde los trabajadores debían adquirir los productos y, por tanto, sus deudas. Además, había graneros, establos, corrales y bodegas para guardar las cosechas. Eran como pequeños pueblos y algunos historiadores señalan que llegaban a albergar a varios cientos de habitantes. De tal modo, las tierras más productivas se encontraban en las haciendas. Los productos de las haciendas se distribuían en los mercados y hasta muy entrada la colonia, mucho del intercambio se hacía por medio del trueque, ya que, como hemos visto, uno de los graves problemas para el comercio era la falta de monedas. Que se solucionó con la creación de la Casa de Monedas. Se acordarán de eso que lo vimos en una de las sesiones anteriores. Y fíjense bien entonces cómo era el asunto de la constitución de la hacienda. Eran grandes extensiones de tierra en donde se colocaban o donde había adentro como una pequeña especie de ciudad, ¿no? Imagínense que esto que estoy colocando aquí en azul es el espacio que delimita la hacienda y seguramente tenía una gran extensión de territorio. Y a lo mejor por acá estaba la casa del hacendado y por acá había a lo mejor una serie de bodegas en donde se guardaba lo que se producía. En general las haciendas un espacio de bodegas, la casa del hacendado, por ahí vamos a ir colocando este dibujito en su apunte. Obviamente que aquí, en la casa del hacendado, no vivían los peones. Aquí, por ejemplo, eran las zonas de bodegas. Y a lo mejor por acá en un pedacito chiquito tenían espacio para la habitación de los peones. Y todo lo demás era la extensión en donde se cultivaba. Y todo esto de que está aquí, este espacio que les estoy colocando aquí representa el espacio de la hacienda. Generalmente, les digo, estaba delimitado por generalmente hacían bardas, ¿no? Y tenían sus puertas, sus grandes portones hacia las haciendas, porque esta parte servía para realizar el comercio con la región. Ahorita vamos a colocar parte de la información que nos leyó
esta Dafne nos hizo favor de leer para que lo podamos colocar, ¿vale? ¿Eso lo tendremos que copiar, maestro? Por favor, van a hacer su dibujo para que ustedes tengan una referencia de más o menos cómo estaba ubicada la hacienda o cuáles eran los espacios de la hacienda. Probablemente en algunas haciendas tenían algún espacio para los caballos, para el asunto de guardar el ganado, y que no estoy colocando aquí. Simple y sencillamente es como una idea de cómo pudo haber estado ubicado el espacio de la hacienda. Ok, entonces voy a regresar tantito a el libro. Y vamos a poner aquí que la hacienda fue muy importante para el abasto y el comercio. Además, había otras ideas importantes. Eran grandes extensiones de tierra en la que vivían los hacendados y los peones. Déjenme ver qué más hay acá. Hay otro elemento importante que de que hay aquí, muchachos, y que no lo coloqué, y que lo vamos a poner ahorita, que es la tienda de raya. La tienda de raya era el lugar en el que cobraban los trabajadores de la hacienda. Y pues era un espacio, en vez de pagarles con dinero, les pagaban en especie, les daban ropa, les daban comida, para que pudieran ellos subsistir. Y esto era lo que obligaba a estas personas a mantenerse dentro de la hacienda, porque ellos aquí en la tienda de raya les llevaban las cuentas de lo que ellos debían por haber llegado a la hacienda y de lo que tenían que pagar, de lo que habían ganado con su trabajo, ¿no? Y cuánto era lo que les restaba por pagar. Este es un elemento muy importante dentro de la hacienda, la tienda de raya. Además, dentro de las haciendas hay otro elemento que también no coloqué, que también es muy importante, que es la capilla. Generalmente dentro de las haciendas había una capilla. Obviamente les estoy colocando únicamente algunos ejemplos, algún ejemplo de cómo pudiera haber estado conformada la hacienda por dentro, ¿vale? Ustedes me dicen cómo vamos para poder ir avanzando. Y a lo mejor ya lo último que pudiéramos colocar es esto, que fueron que eran los corrales, ¿verdad? Entonces, ya se imaginarán cómo estaba una hacienda de grande, ¿no? Mucho, muy grande. Mucho. Sí.
Y entonces estas haciendas, lo que dice, la hacienda fue muy importante para el abasto y el comercio. Eran grandes extensiones de tierra en la que vivían los hacendados y los peones. Ya les dije que servían estas extensiones para el cultivo y la ganadería, y de manera general esto fomentó la economía de la Nueva España. Aunque, díganme, ¿cuál fue la actividad económica principal en la Nueva España? El comercio. El comercio, antes que el comercio, recuerden que lo dijimos. La minería, exactamente, y por eso es que se había trazado toda la ruta de la plata desde los estados del norte hacia el centro de nuestro país. ¿Sale? Muy bien, ¿podemos regresarnos a el libro? ¿O todavía están escritos? ¿Sí? Yo Perfecto. ya acabé. Sí, maestro. Perfecto. Daniela, no seas malita. ¿Me ayudas con la revitalización del comercio interno? Daniela Crisel. ¿Dónde dice el comercio interno? Por favor, está aquí al principio, en el primer parrafito, tras la caída demográfica. Tras la caída demográfica ocasionada por las epidemias, las malas comunicaciones, una crisis económica en España y la falta de desarrollo de una economía sólida, Nueva España sufrió un decrecimiento en su desarrollo económico en la primera mitad del siglo XVII. Sin embargo, esto se pudo solucionar mediante un crecimiento paulatino de la industria minera y del sector agropecuario. Asimismo, el crecimiento de las ciudades permitió el crecimiento de una producción muy diversificada, como los cueros, el trabajo de los plateros y los herreros. También comenzó a crecer la industria textil debido al aumento de la producción interna y a que España estaba en crisis. Renació el comercio interno. Muy bien, Dani. La pregunta entonces para todos ustedes, pónganmela en el chat, es ¿cómo fue la economía en la primera mitad del siglo XVII? ¿Cómo fue la economía en la Nueva España en la primera mitad del siglo XVII? ¿Cómo estaba esa economía? Colóquenmelo en el chat. Muy bien, Carlos, sufrieron mucho, estaban mal. Pero pregunto, ¿se pudieron reponer o no? ¿Se Según pudieron esto, parece reponer. Según esto, sí se pudieron reponer y todo comenzó a trabajar más o menos de manera normal, ¿vale? La segunda pregunta aquí dice, mira, sin embargo, esto se pudo solucionar mediante un crecimiento paulatino de la industria minera y del sector agropecuario. Muy bien, continúa por favor con la lectura. Le voy a pedir por favor a... está por acá, déjenme ver quién está. Ana Jimena. Ana Jimena, por favor, ayúdame con el siguiente párrafo. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Levántenme la mano los que me quieran ayudar a participar, por favor, con la manita que está en su aplicación de Meet. Digan, yo quiero leer, levanten su manita, no la bajen para que yo pueda ver quién quiere participar. Ok, Dani, José, muy bien. José Eduardo, comienza la lectura de este párrafo y luego Dani. En el comercio interno, ¿verdad? Por favor. El comercio interno, a diferencia del comercio internacional o de exportación, es aquel que se centra en el intercambio de productos entre los habitantes de una misma población o dentro de un territorio. Este es muy importante para fortalecer la economía de los países. Por eso Nueva España fomentó el intercambio en zonas como Nueva Vizcaya, Puebla, la Ciudad de México y por supuesto Veracruz. Pero en este mercado no era del todo libre, pues fue regulado fuertemente por el Estado y controlado en gran medida por los comerciantes del centro de virreinato, llamados almaceneros, por ser dueños de grandes almacenes en los que acumulaban todo tipo de productos.
Gracias. Dani, por favor, continúa. Baja tu manita, José Eduardo, por favor. El comercio interno, a pesar de ir creciendo paulatinamente, no se llevaba a cabo fácilmente. Nueva España no invertía grandes cantidades de dinero en la construcción de caminos y puentes que conectaran a todos los rincones del virreinato. Esto hacía imposible el traslado de productos en carreteras, por lo que los comerciantes utilizaban recuas, Recuas. es decir, un gran número de burros y mulas que iban en caravana y que podían atravesar los caminos más sinuosos y peligrosos. Así se podían ver atravesando por las montañas y caminos largas filas de animales de carga acompañados de los arrieros y los comerciantes. Ok, gracias. Mexli, por favor. Arte y cultura temprana. El mestizaje cultural. Creo que ya se fue Mexli. Si no sirve tu micrófono, por favor escríbeme, Mexli, para que yo sepa si estás aquí presente o... Ah, Rubí, no sirve tu micrófono. No te preocupes. A ver, voy a ver quién más puede ayudarnos. A ver, Javier Iván Yair. Ayúdame con este primer parrafito de arte y cultura temprana, el mestizaje cultural. Tampoco está por acá. Voy a comenzar más bien, recuerden que estamos tomando asistencia y también estamos tomando participación. Súper importante que ustedes participen para que podamos nosotros registrarlo en las listas. Sebastián, continúa por favor. Sebastián López Patricio. Tampoco está por acá. Pedro. Adelante, ayúdame con ese parrafito, por favor. ¿De dónde? Es área y cultura temprana, el mestizaje cultural. Como hemos visto, la llegada de los españoles resultó en procesos muy complejos. Uno de ellos fue el mestizaje. Hubo un proceso que algunos han denominado como sincretismo cultural, es decir, que en la coexistencia entre españoles indígenas, negros, mestizos o mulatos, algunos elementos de cada cultura coexistieron, otros se mezclaron por completo y dieron como resultado nuevas formas. Unos se impusieron y algunos desaparecieron. Por ejemplo, si bien como idioma se impuso el castellano, en la actualidad seguimos utilizando términos en lenguas indígenas como el náhuatl, para referirnos a algunas cosas como papalote, coyote, chile, huitlacoche, molcajete, comal y metate. Los nombres de los lugares tampoco se eliminaron. Incluso muchos topónimos son una mezcla entre lo indígena y lo español. Termina, ¿seguro has visto qué? Seguro has visto que muchas localidades, volcanes y montañas conservan sus nombres indígenas originales, como Yautepec, Mazatlán, Sinacatán, Popocatépetl o Iztaccíhuatl. Ok, aquí voy a hacer una pausa. Pónganme, por favor, en el chat, escríbanme en el chat para recibir la participación de todos. ¿Cuáles son las palabras de origen náhuatl o de origen prehispánico que conocen? Deben de conocer algunas. No les digo para que me vayan colocando en el chat. ¿Ya vieron algunos ejemplos? Ustedes colóquenme las que conocen. Guarache, pudiera ser. Aguacate, muy bien, Daniela. Petaca, comal, muy bien. ¿No han usado para hacer salsa? Chocolate, perfecto, jícara.
¿Qué hacen para hacer la salsa? ¿En dónde hacen la salsa? Molcajete, muy bien. Y ese lugar en donde molían el maíz, Esquite, perfecto. Achichincle, Coyote, Tenochtitlán, muy bien. ¿Cómo se llama esa cosa en donde molían el maíz? No era en el Molcajete. ¿Han escuchado metate? Muy bien, José. Itacate. ¿Cómo se llamaba la cama? Esquites, Comal, muy bien. Popocatépetl, Dafne, muy bien. ¿Cómo se llamaba la cama? El petate. ¿Alguna vez han escuchado eso? El petate. Muy bien, pues son ejemplos de que todavía nosotros conservamos algunas de las palabras que Tepetl, muy bien, que utilizaban en la época prehispánica y cómo se han ido, pues, fundiendo con la cultura que hoy tenemos heredada de los españoles. Otra palabra que utilizamos mucho de origen náhuatl, todos los días la llevamos a la mesa. Tortilla. Tortilla, exactamente. Muy bien, pues si se dan cuenta, esto, muchachos, y ya se los había platicado, es parte del sincretismo cultural, es decir, de cómo se han ido funcionando las mezclas, la mezcla de cultura entre los españoles y los indígenas. Y ustedes recordarán también que hubo fusión de culturas en cuanto a la religión y que, por ejemplo, se dice que Tonantzin es la madre tierra y que representa a la Virgen de Guadalupe. ¿Sí se acuerdan de eso? Ok, perfecto. Continúa, por favor. Todo es una mentira. Y exactamente, Dafne. Continúa, por favor. Vamos a terminar de leer aquí. Creo que es lo último. No, todavía nos queda un poquito más de este tema de del mestizaje cultural. Lalo, no seas malito, ayúdame con el primer párrafo, después Dafne, prepárese para el segundo párrafito. Espérame tantito, profe. Sí, adelante, Lalo. Ah, Carlos, tú querías también participar, ¿verdad? Perfecto. Dafne, vamos a dejar a Carlos que lea el segundo y ya después tú me ayudas en la siguiente página, ¿vale? Sí, profe. A ver, profe, ¿sí me escucha bien? Sí, te escucho bien. Si bien en algunos aspectos se impusieron las costumbres españolas, como en el caso de la religión católica o el idioma castellano, en otros la interacción entre ambas culturas dio forma a nuevas costumbres y creencias. El culto a la Virgen de Guadalupe fue uno de los espacios donde se encontró un mayor sincretismo religioso y cultural, ya que fue adorada por todos los estratos sociales, desde los criollos hasta los pueblos indios más marginados. Una de las causas por las que ese culto creció entre los pueblos indios fue porque le encontraron cierto parecido con su diosa Tonantzin. Tonantzin, muy bien. Pregunta en el chat, rápidamente, vean si es cierto lo que estamos diciendo. Pregunta, denme un ejemplo de sincretismo religioso. Lo están viendo ahí en la pantalla. Denme un ejemplo de sincretismo religioso en donde se hayan fusionado ambas culturas. Está muy fácil. Un ejemplo de sincretismo religioso. La Virgen de Guadalupe y los santos. Muy bien. Muy bien, la Virgen de Guadalupe. Carlos, no sé si ustedes se acuerden, pero asociaban a Quetzalcóatl con Santo Tomás Apóstol. ¿Se acuerdan? Entonces ese es un ejemplo de sincretismo religioso. Perfecto. Ahora sí, Carlos, continúa, por favor. En varios aspectos de la vida cotidiana también se dieron procesos de sincretismo. Uno de esos espacios fue la comida, que en el caso de los pueblos mesoamericanos era muy nutritiva, equilibrada y saludable. Como no conocían el aceite, hervían sus alimentos o los asaban. Por lo general, su alimentación era vegetariana, basada en el maíz, el chile, el frijol y la calabaza. Tenían una gran variedad de tomates, verduras, frutas y semillas, como amaranto, chía, aguacate, cacahuate, piña y zapote.
No comían mucha carne, pero sí guajolote, conejos, algunas culebras, venado y muchas aves. Pescaban diferentes tipos de peces y cazaban venados. Los europeos, los europeos trajeron vacas, cerdos, gallinas, azúcar, aceite, arroz y trigo, además de los derivados de las vacas, como la leche y el queso. Trajeron también la costumbre de freír los alimentos. El intercambio de elementos para la cocina se dio inmediatamente, no solo en Nueva España, sino también en Europa, pues debido al comercio muchos de los productos mesoamericanos llegaron a aquel continente. El chocolate, por ejemplo, se convirtió en una bebida típica del sincretismo, ya que perdió sus funciones rituales del mundo mesoamericano para utilizar como alimento y para preparar una deliciosa bebida a la que los españoles le agregaron azúcar. O sea que el chocolate se tomaba sin azúcar y era con finalidad religiosa. Imagínense, bueno, voy a avanzar. Y recuerden aquí, por ejemplo, el taco de carnitas, otro ejemplo de sincretismo en la parte gastronómica, ¿se acuerdan? Porque no había cerdos, nosotros pusimos la tortilla, ellos trajeron la carne, taco de carnitas, sincretismo en gastronómico. Continúa, Dafne, nos da tiempecito de terminar este parrafito. El pozole, Sí, Kevin, ¿se dice, acuerdan? Adelante, hija. sí, muchas de las costumbres se vivieron transformadas por el intercambio cultural. Por ejemplo, las pulquerías se convirtieron en lugares para beber, siguiendo los antiguos modelos europeos, pero con una bebida de origen prehispánico, el pulque. El baño de temazcal o baño vapor mesoamericano perdió en cierta medida su carácter elitista y comenzó a ser utilizado por muchos miembros de la comunidad. A los indígenas se les obligó a cambiar su vestimenta tradicional, que en las mujeres consistía en un huipil y una falda, y los hombres en calzones y en manta de algodón anudada al hombro. Pero donde más claramente se dio el sincretismo fue en las fiestas religiosas, pues muchos santos ocuparon el lugar de los dioses antiguos, mientras que los rituales y los bailes conservaban raíces indígenas. El Día de Muertos, el Día de Todos los Santos, las posadas navideñas, las corridas de toros y las peleas de gallos son ejemplo de esto. Ok, perfecto. Fíjense bien qué es lo que vamos a realizar. La lectura termina en la página 60, que es esta. Les voy a pedir, por favor, que concluyan el resumen que empezamos. Va desde el peonaje y haciendas hasta lo que termina en la página 60, por favor. Y, por favor, me voy a regresar ahorita al Meet. Les voy a pedir que me vayan poniendo su asistencia, empezando por apellidos en el chat. Pónganme su asistencia para que no nos demoremos y puedan entrar ustedes a la clase que sigue. Fíjense bien lo que van a hacer para la siguiente sesión. Del resumen que ustedes hagan, me van a buscar tres preguntas que puedan sacar del resumen, porque eso es lo que vamos a preguntarles a sus compañeros la siguiente sesión para ver si estuvieron poniendo atención a toda esta parte del sincretismo y a la parte de las haciendas y el peonaje, ¿vale? ¿Cada quien tres preguntas? Cada quien tres preguntas, por favor. Ok, maestro. Claro que Ok, sí. maestro, está bien. Conforme vayan poniendo su asistencia, si van desconectándose para que puedan ingresar a su próxima sesión. Les Nos vemos, agradezco maestro. mucho, ¿eh? Hasta luego. Cuídense mucho, Hasta luego, profesor. muchachos, Hasta luego. en conectarse Nos las vemos lecturas. Nos vemos, cuídense. el sábado, profe. Hasta luego, maestro. Bye, cuídense. Igualmente. Apenas su asistencia, Arlet. Muy bien.